Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Le estaré hablando sobre mi análisis de texto El Matadero. El título del texto se llama El Matadero. Datos del autor, biografía y obras. Nació en Buenos Aires, Argentina, 2 de septiembre de 1895, Montevideo, Uruguay, 19 de enero de 1851. Fue un escritor y poeta argentino que introdujo el romanticismo en su país, perteneciente a la denominada Generación de 37. Sus obras: Dogma socialista, La cautiva, El matadero, entre otros. Fundamentación del título: se refiere al matadero de la convalecencia de Alto, sito en las quintas del sur de la ciudad, pero el escritor ha querido decir algo más. Ese lugar es, de su perspectiva, la imagen del país, la realidad nacional. Allí se halla el foco de la federación. Luego tenemos el género discursivo o tipo de texto. El matadero es un relato escrito por Esteban Echeverría entre los años 1838 y 1840. La crítica la considera el primer texto argentino de ficción, porque dentro del género narrativo podemos decir que es un cuento largo con algunos elementos característicos del relato costumbrista. Género textual o clase. Es literario narrativo porque el narrador puede presentar con sus palabras. Los niveles del lenguaje. Dentro de los niveles del lenguaje tenemos el culto. El joven, en efecto, está fuera de sí de cólera, todo su cuerpo. Coloquial, se muestra un mundo distinto, particular, países y ambiente de Argentina. Luego tenemos vulgar. Las negras achuradoras y los muchachos se deleitaban. Y regional. El niño degollado por el lazo, no queda un lazo, no queda un charco de sangre, su cadáver estalla en el cementerio. Dentro del estilo lingüístico del autor tenemos: el lenguaje es de recurso estilístico valedero que conforma la ironía narrativa contra el gobierno y contra la iglesia. También el eminente recurso que configura la expresión lingüística de la turba federal y de la dictadura de la Tierra del Río de la Plata. Tenemos un ejemplo: se critica en el mandato en referido a la abstinencia de carne por tiempos cuaresmales bajo el pretexto del pecado. Dentro del argumento tenemos un cuento toma lugar en un matadero vacuno en Argentina en los años posteriores a la Revolución de Mayo. Durante el gobierno de Rosas, un diluvio que duró 15 días tuvo un impacto negativo en la economía del país y el matadero tuvo que cerrarse temporalmente porque hubo falta de carne. Inicio: presentar a los personajes y ambiente. En el inicio, el matadero. Cómo se debe el autoritarismo y violencia del poder, la Castilla de Juez, la sede del gobierno, Rosas, su presencia es oblicua, como la de un dios. El carnicero representa la mazorca, el brazo armado de Rosas. Luego tenemos el ambiente. Era un lugar concurrido por la población de Buenos Aires. El ambiente era muy violento, desde las vociferaciones o expresiones verbales hasta los hechos de matanza que ocurrían en el lugar. Dentro del desarrollo podemos decir que el conflicto es entre los unitarios y los federales. Echeverría utiliza la ironía para realizar una crítica social y una denuncia política de Rosas y el régimen federal. Se comienza a relatar sobre una inundación, la mal llamada el juicio final, causada por los unitarios.
Dentro del desenlace podemos decir, a causa de esta provincia se produjo una gran matanza y desastre, terminando todos los manchados con sangre, achuras robadas, la muerte de un joven por culpa de un toro enfurecido que se escapó. Luego, este fue capturado dándole muerte. Casi al final tortura a un unitario, en cual antes de ser humillado prefirió morir. Dentro de la caracterización de los personajes principales está el juez, que es el personaje más poder tiene en el matadero por el orden del restaurador. Matasiete es el hombre que pocas palabras y mucha acción, joven, unitario, aparece hacia el final del relato, el restaurador. Y los personajes secundarios es el niño degollado, la muerte de un niño por culpa de un toro. Descripción del ambiente: era un lugar concurrido por la población de Buenos Aires. El ambiente era muy violento desde las vociferaciones o expresiones verbales hasta los hechos de matanza que ocurrían en el lugar. Dentro de la descripción de la época, se desarrollaba en el siglo XIX, en algún momento de la década de 1830, luego de la muerte de Época de Rosas, Encarnación Ezcurra. Durante la época de Cuaresma, para los católicos, periodo de 46 días dedicando a la penitencia, que abarca desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo en Pascua, y caracteriza por ser un periodo en el que no se puede comer carne. Estudio del estilo literario: ejemplificar figuras literarias y especificar. Dentro de las figuras literarias tenemos la auditiva, visual, olfativa y táctil. Revoloteaba cubriendo con su disonante graznido todos los ruidos y voces del matadero. Es la parte auditiva. Luego tenemos visuales: y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de carnicería. La olfativa: en el aire un enjambre de gaviota blanquizuelas que se habían vuelto de la emigración al olor de la carne. Táctil: entre chusma que ojeaba y aguardaba la presa de achura, salía de cuando a cuando una mugrienta mano a dar un tarazón con el cuchillo al cebo. Intención del autor: el autor tuvo una intención que es considerado el primer cuento argentino que trata sobre la política, la economía y diversos aspectos sociales de Buenos Aires. Es mostrar al lector que así controló la población durante el gobierno de Rosas y el discurso político de Buenos Aires. Los valores presentes en la obra, que es la valentía, y los antivalores, la violencia, amenaza. También podemos citar la muerte, entre otros. El mensaje que me deja el texto es concienciar para que los acontecimientos tan salvajes como las vividas en la época de Juan Manuel Rosas, y el tema central, el autor presenta a los federales que trabajan en el matadero como bárbaros, violentos y brutos, casi como unos animales salvajes. En cambio, los unitarios son presentados como personas cultas y civilizados. Reconozco rasgos socioculturales presentes en la obra. Tenemos la creencia, usos, costumbres y estilo de vida. Dentro de la creencia, creían en Dios. Dentro del uso, habilidades como las hachas con el cuchillo y el caballo. Costumbres: someterse a toda especie de mandamientos. Solo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y de los enfermos. Estilo de vida: en una casilla se hace la recaudación del impuesto de corrales, ahí se cobraron multas. Valoración personal: contrastar las ideas de la obra con la realidad actual. El cuento tiene la intención de mostrar al lector que aquel clima polarizado y violento no era bueno para el país.
extraer frases relevantes con relación a la realidad. Era este joven con 25 años de gallarda y bien apuesta persona que mientras salían que borbotón de aquellas desaforadas bocas las anteriores exclamaciones trotaba hacia barracas, muy ajeno de temer peligro alguno. Bueno, hasta aquí llega mi análisis de texto. El tema más resaltante dentro del matadero es que en esa época había muchas violencias y muertes también, que eso no le convenía a la población en general. Muchas gracias.